Porque aquí estamos los que reconocemos que necesitamos más de Él. Hemos pasado un largo feriado fuera de su casa, pero no fuera de la comunión con el Señor. Así que hoy vamos a meditar en su palabra. Así que yo le pido que abra la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 28. Jeremías capítulo 28. Si usted está listo, me puede confirmar con un amén. Bien, vamos a leer desde el verso 1 al verso 4. ¿Estamos? Jeremías 28. Ok. Dice la palabra del Señor. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Puede tomar asiento, hermano. Y necesito que preste atención. Una de las cosas por las cuales la iglesia de hoy está pasando o está viviendo, o una de las cosas que está aconteciendo dentro de la iglesia de hoy o dentro del pueblo del Señor en estos tiempos, es la apostasía. Y apostasía es apartarse de la verdad. La iglesia se está llenando de mucha gente que dice ser apóstol, de mucha gente que dice ser ministro o ministra o siervo y sierva de nuestro Señor Jesús. Y lastimosamente, como dijo un día el Señor Jesús, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sabemos que la palabra del Señor se cumple en su totalidad y que ni una coma ni una tilde pasarán. Hace unos meses atrás, exactamente más de un año, un hombre se levantó en Centroamérica. Un hombre que había recibido un sueño de parte de Dios. Un hombre que aseguraba haber tenido una visión de parte de Dios. Un hombre que profetizaba acerca de la destrucción masiva de Puerto Rico y de muchos países aledaños al Caribe. Esa profecía fue dada a este hombre en el año 2013. Luego de un año de mucha confusión, 2012, donde el mundo había pasado por un momento de mucho estrago, un momento de mucha tensión con esta bendita profecía maya. Y este varón se levanta en el nombre de Dios o en el nombre de Jehová y da una profecía. Y da un tiempo para que la profecía se cumpla. Dicha profecía decía que el talón de Jehová iba a ser asentado sobre Puerto Rico. Y que un meteorito caería sobre la tierra, llevando así juicio y destrucción
pude escuchar y pude ver toda la profecía. Me acuerdo tanto que muchas cosas que él decía tenían sentido, había sido sacada de la palabra. Un día con mi familia nos reunimos a escuchar la profecía. Mis hijos estuvieron conmigo. Los llenó de mucho temor. Yo pude pasar el link a algunas personas, creo entre ellos algunos hermanos de la iglesia, y lo único que les decía era que oren y que pidan dirección al Señor. Que oremos. Porque Él es el que nos da la dirección. Esa profecía tenía que cumplirse hasta el último día del 2014. Decían que iba a caer un meteorito y que se iban a levantar olas de hasta 500 pies, llevándose así millones de personas. Dicho video tenía en YouTube una reproducción de más de 400,000 reproducciones. El susurro o el run run de o el rumor creció tanto dentro del pueblo cristiano que muchos creyentes vivían en temor. Tengo entendido que mucha gente incluso se quitó la vida. Mis hijos hasta el último día de fin de año, quemando a los viejos, decían: papá, ¿será que hoy día cae el meteorito? Y yo le digo: yo no sé, mijito, solo Dios lo sabe. Pero pasó el año 2014 y como vemos, dicha profecía no se cumplió. Hoy, a la luz de la palabra de Dios, vamos a conocer lo que es ser un verdadero profeta y también lo que es ser un falso profeta. ¿Cómo diferenciar a un verdadero profeta de Dios de un falso profeta de Dios? Amén. Y vemos aquí en esta breve historia, primeros 4 versículos que hemos leído. En ese tiempo, ustedes recuerdan que el Señor permitió que su pueblo, Judá, sea sacado de ahí, de su territorio, sea exiliado en Babilonia. Dentro de los exiliados estaba Ezequiel, Daniel, y el que se quedó allí, que fue Jeremías. Dentro de ese tiempo transcurrieron todas estas historias que la Biblia nos relata. Pero llama la atención algo. Dios había dado una promesa que 70 años iban a estar en cautiverio. Pero hubieron muchos hombres que se levantaban a dar otra palabra que no era de parte de Dios. El Señor le había dicho a Jeremías: mira, hazte un yugo y ponte y ata tus manos. Era como un pedazo de madera, como un cepo de madera. Eso está en el capítulo 27, en el capítulo anterior. Usted lo puede leer en su casa, pero ahorita no lo lea, hermano Samuel. Y ese yugo ataba sus manos. Hazlo. El profeta no preguntó. Y él se presenta delante del rey a dar una palabra. Pero después que él se presenta, se levanta otro profeta llamado Ananías a dar otra palabra de parte de Dios. Vamos a ver la primera señal de lo que hace un falso profeta. Uno de los mandamientos en los cuales Dios es más celoso, hermano, es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y muchas veces hemos pensado o hemos creído que tal vez tomar el Dios hermano es decir: uy, si Dios quiere, uy, si Dios permite. Oye, no digas eso porque estás nombrando a Dios. O Dios ayúdame, o Dios esto, o Dios te bendiga. Hay mucha gente que dice: ustedes tomen el nombre de Dios en vano, porque ustedes cada rato están diciendo Dios te bendiga. Pero eso no es usar el nombre de Dios en vano. Usar el nombre de Dios en vano, escúcheme hermano, es tomarse la autoridad de Dios y decir: Dios ha dicho, Dios me ha revelado, Dios me enseñó, Dios me mostró cosas que Dios no lo ha hecho. Amén. Entonces, una de las señales de un falso profeta es que, escúcheme, toma el nombre de Dios en vano. Vamos a leer lo que dice el versículo 2
Estamos en el capítulo 28 para los hermanos que recién llegan. 28, capítulo 28, verso 2, Jeremías. Y mira que este hombre se levanta, Hananías, y dice así, el versículo 2. Así habló Jehová de los ejércitos. ¿Quién habló? Dice. Dios de Israel. Diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Oiga, hermano, tremendo esto. Este hombre se levanta asegurando y da una declaración aquí importante. Así dice Jehová. Y para que no tenga duda, ¿sabe quién es Jehová? El Dios de Israel. Así ha dicho. Yo declaro, yo decreto que Dios ha dicho esto. No tienen temor de Dios. Usan el nombre de Dios en vano. Esa es una de las señales de un falso profeta. Por eso el pueblo del Señor tiene que tener mucho discernimiento en estas cosas, hermano. Ahora, otra de las señales de un falso profeta es que este hombre o estos hombres hablan lo que las personas desean escuchar. ¿A cuánto no les gusta esos dichos o esas frases? Vas a ser prosperado. Dios va a bendecir tu negocio grandemente. Este año Dios va a multiplicar esos dólares en tu cuenta. Ándate de viaje, todo te va bien. ¿A cuánto les gusta escuchar eso, hermano? ¿A usted no le gusta escuchar esas frases? ¿No le gusta? ¿A usted no le gusta? ¿A usted le gusta que le digan, este año te va a ir mal? Que no le digan nada. Estoy hablando, hermano, del punto de vista de que nosotros como seres humanos queremos o no queremos que nos vaya bien. Y si viene un hombre de Dios a dar una palabra y dice, Dios me ha dicho que este año te va a multiplicar. ¡Ay, gloria a Dios, Señor! Muchas veces lo creemos. ¿Amén o no amén? Y si lo miramos desde un punto de vista neutral, nos gusta, hermano. Recibir buenas noticias, ¿a quién no le gusta? Pero ahí trabajan los falsos profetas. Hablan las cosas que la gente desea escuchar. Vamos a ver lo que dice el versículo 3 y 4. Y esta es la palabra que dio el profeta Hananías. Esto es lo que el rey Joacim quería escuchar. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, o sea, del templo, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, el hijo del rey, mira, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá, mira, que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Mientras esto sucedía, el profeta Jeremías tenía el yugo puesto en sus manos. Mientras este profeta declaraba y se levantaba dentro de los consejeros del rey. Imagínense, el rey en una situación de esta, presionado por un pueblo. Muchos decían, vamos y peleemos contra Nabucodonosor, liberemos a los nuestros. Tal vez otros decían, no, pero el Señor ha dicho esto. Y dentro de la incertidumbre del pueblo es donde Dios envía luz y revelación de su palabra. Es donde los siervos de Dios tienen que levantarse a dar palabra de Dios.
Palabra que saque de la incertidumbre y de la inseguridad a su pueblo. No palabra que lo confunda más. No palabra que lo haga tropezar. Pero se levanta un falso profeta y declara esa palabra hermosa que quería escuchar el rey Joacim. Hoy mi hijo va a ser libertado. Hoy y todos los utensilios de la casa de Jehová, el Señor los traerá nuevamente. Y todos aquellos que fueron deportados. Entre los deportados estaba el profeta Daniel. El Señor los traerá de vuelta. ¡Wow! Tremenda palabra que recibe. Pongámonos en el lugar del rey. Nos hubiéramos sentido con un poquito de esperanza tal vez. ¿Verdad? Tal vez nuestro corazón se llenaba de gozo sabiendo que Dios decía eso. Entonces el falso profeta, hermano, escúcheme, le hablará lo que usted anhela escuchar. Ahora, hay que tener cuidado, hermano. Se me vuela la hoja. Es su nombre. El falso profeta, hermano, persiste en su necedad. El falso profeta persiste en su necedad. Vamos a ver lo que sucedió más adelante. Versículo 11. Lea conmigo. Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. ¿Sabe lo que hizo este hombre Ananías? O Hananías. ¿Se acuerdan que Jeremías tenía un yugo en su mano que el Señor le había mandado a hacer? ¿Se recuerda? Este hombre sacó una espada y ¡brac!, le rompió el yugo. Y como acto profético, tomó la espada y rompió el yugo. Hizo un acto profético. Oiga, usted va al internet y encuentra tanto acto profético. La manguera que unge, la espada que unge. Oiga, qué barbaridades. Y la gente cree. Mira, dice, y le rompe el yugo. Así como estoy quebrando el yugo de Jeremías, así dice otra vez Jehová va a quebrar el yugo de Babilonia. Persiste en su necedad. No le gusta quedar mal. Amén. Ahora, otra señal de un falso profeta, una de las señales que usted se dará cuenta, lo que lo comentábamos al inicio de esta prédica, es que lastimosamente son tropiezo al pueblo del Señor. Yo conozco mucha gente, hermano, que ha empezado en los caminos del Señor, que ha venido a los pies de Cristo, que el Señor ha levantado evangelistas, ministros, que lleven su palabra, y que esta gente se ha entregado a Cristo de corazón. Y esta gente ha venido a los pies del Señor a depositar su vida. Pero también he visto cómo lastimosamente, por una falsa enseñanza, han sido extraviados de la fe. O he visto cómo lastimosamente, por una falsa palabra que recibieron en su vida, hoy no están aquí entre nosotros. Porque le han creído a hombre y no a Dios. Y ojo, iglesia, uno de los consejos del Señor, o una de las profecías del Señor, es que dentro de estos tiempos se iban a levantar falsos maestros, falsos profetas,
operando con espíritus engañadores y con doctrinas de demonios. Y que dice que iban a engañar incluso a los escogidos. Así que la iglesia del Señor en estos tiempos debe estar apercibida. La iglesia del Señor en estos tiempos debe de estar buscando el rostro de Dios, buscando dirección, buscando discernimiento. La iglesia del Señor en estos tiempos, hermano, debe de estar velando y meditando día a día en la palabra del Señor para no ser engañado. Entonces, vamos a ver lo que dice el verso 15. Versículo 15. Entonces le dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías, mira lo que le dice: ahora oye, Hananías, Jehová no te envió. ¿Y tú qué dices? Has hecho confiar en mentira a este pueblo. Y ahí se cumple lo que dice la palabra del Señor, que es maldito el hombre que confía en el hombre. Porque lastimosamente, hermano, no conocemos lo que es la palabra del Señor y muchas veces caemos en este error, en un grave error. Este hombre Hananías, hermano, hizo tropezar al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque él hizo tropezar a la cabeza. Y así trabaja el enemigo, hermano. El enemigo ataca a la cabeza, porque si la cabeza cae, hermano, el cuerpo está muerto. Si la cabeza cae, el cuerpo muere. Y Satanás en estos tiempos también está atacando pastores, ministros, padres de familia, cabezas de hogares. Satanás está buscando, hermano, destruir los planes del Señor y siempre poner tropezadero para que el reino del Señor no se siga extendiendo. Entonces, mujeres que están en este lugar, orad por sus esposos, velad por sus esposos, porque son cabezas. Iglesia del Señor, velad por nuestros pastores, dice la palabra. Porque el enemigo trabaja así, es su manera de trabajar. Hemos visto caer muchos ministerios cuando caen las cabezas. Ovejas dispersadas, ovejas sin pastor. Entonces, hermano, los falsos profetas hacen o ponen tropezadero al pueblo del Señor. Pero, ¿qué hace un verdadero profeta? ¿Cuáles son las señales que me da Dios para yo reconocer a un verdadero ministro de la palabra de Dios? Vamos a verlo a través de historias también. Y ahí teníamos al profeta Jeremías, el autor de este libro. Amén. Una de las características del pueblo, de un profeta, verdadero, escúcheme, es que habla la palabra de Dios. No habla palabra de hombre, habla palabra de Dios. Aun cuando la palabra de Dios sea dura, aun cuando la palabra de Dios no te agrade, aun cuando no sea lo que tú quieres escuchar, pero ese hombre hablará siempre la palabra de Dios. Porque Dios no nos ha llamado a agradar a los hombres, sino a agradarle a Él. ¿Cuántos le dan alabanza al Señor?